Inselar um dia mais está começar com destinação novo. Des 4 de abril de 2015, a realizar o primeiro vuelo para Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela. Diferentes periodistas e fotógrafos de Corsau e também algum invitado especial também estava a vuelo 7 e 6:41 com a Habana Puerto Ordaz e há uma recepção especial. Nós paramos no aeroporto Manuel Carlos Piar. Encelerado com seu vuelo inaugural, o governador havia recebido a delegação que havia aqui na Venezuela e agora vai fazer tour também para o sítio como Puerto Ordaz está. Muy sencillo, pero muy significativo, muy especial, señor embajador, acto que tenemos el día de hoy, inaugurando este counter, inaugurando este espacio donde mucha gente va a estar acá para viajar ahora en forma directa a Curazao, gracias al esfuerzo de Incel Air, de sus miembros, de sus equipos, de su gobierno. Gracias por confiar en nuestro país, por confiar en nuestra región. Para nosotros es un honor y como se lo dije hace algunos días a los amigos con quienes he conversado sobre este tema, tienen las puertas abiertas de nuestro gobierno, todo el apoyo, absolutamente todo el apoyo, sobre todo entendiendo que estamos tratando de desarrollar esa industria sin chimenea, esa posibilidad tan grande que representa el Estado Bolívar para el turismo y por supuesto contar con una línea aérea internacional, con además una línea aérea de mucho nombre, Incel Air, si no me equivoco, tiene 5 puntos ya instalados en el país, con muy buena referencia y que todos tienen esos puntos, vuelos internacionales y que nosotros vamos a hacer un punto también de referencia que lo vamos a cuidar mucho y que le vamos a dar todo el apoyo. Estamos muy contentos de estar aquí en Puerto Ordaz y quiero agradecer por el recibimiento que hemos recibido aquí en el primer vuelo de Incelar para Puerto Ordaz. Y esperamos que habrá muchos vuelos más en el futuro. Para nosotros el turismo de Venezuela es muy importante. Para que los que no saben, estamos recibiendo alrededor de 100.000 turistas venezolanos en Curazao por año. Y pensamos que por la cercanía de Curazao y Venezuela y por los lazos familiares, los lazos históricos que hay entre los dos países, podemos incrementar ese cantidad de turistas mucho más. De las 30 experiencias de Venezuela, el Estado Bolívar tiene 10 experiencias. Y esas experiencias pues las tenemos aquí graficadas con todo lo que son estas modalidades de turismo. Tenemos el epicentro de naturaleza más importante y de ecoturismo de todo el país. Tour é cidade que tem na Venezuela. Nós abulando 6 destinações que há na Venezuela. Puerto Ordaz está que tem uma população bastante grande, entre 1,8 milhão de habitantes. Puerto Ordaz e seus alrededores. E é um lugar industrial que aqui tem bastante trabalho assim. Aqui tem negócio assim. Então não tem vínculo com o Corsau também, caminha hopi gente que está subir barco aqui na é cambiamento de tripulação está todo lugar door die gente não que está via Amsterdam. Então de Amsterdam via Machá omweg não chega Puerto Ordaz. Agora que nós podemos oferecer Amsterdam Corsau Puerto Ordaz direto. Então coisa está custando horas e horas menos de retraso. Então esse é o motivo que nós vimos. Essa aqui é a reportagem que nós preparamos para o televidente diretamente fora de Venezuela, Puerto Ordaz. Para a Telenotícia, a mitad em Jomar Scope.